Muy buenas tardes, soy el ingeniero agrónomo Gabriel Pelizón y en este espíritu colaborativo en el Congreso número 28, Siempre Vivo, Siempre Verde de APRESID, hoy me toca moderar un taller de suma importancia para el sector ganadero. Quiero contar que yo dentro de APRESID hoy formo parte de la comisión directiva y soy el subdirector adjunto de APRESID Certificación. Dicho esto, les nombro al taller que lleva como título Plan Sanitario Docente. Antes de hacer la presentación de nuestro disertante y de la charla que vamos a escuchar, les quiero hacer algunas aclaraciones al respecto, cuestiones prácticas, didácticas y técnicas. A lo largo de toda la presentación que vamos a ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación, yo voy a pasar, en la medida que los tiempos no sean, el tiempo es tirano y nos dejen, pasar algunas de ellas o todas. En base digamos, a la calidad y a la cantidad de preguntas que tengamos, esto lo vamos a decidir con el equipo técnico. El tiempo que dura la charla es el video, en primera instancia, es de 30 minutos, y después aproximadamente vamos a tener unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Hay que recordar también que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear e incluso programar reuniones con estos oradores. No olviden, además, pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas y de la institución y el contenido exclusivo para todos ustedes los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en las redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso APRESID. No perderse ningún punto que les interese. Repito, el nombre del taller es Plan Sanitario Gran Ausente y está a cargo de una persona de larga data, el médico veterinario Miguel Mejías, con más de 30 años de experiencia como veterinario rural y asesoramiento en establecimientos ganaderos. Ahora sí, después de esta breve presentación, los invito a que disfrutemos de este video instructivo. Bueno, antes de largar, quería agradecerle a APRESID por invitarme al Congreso, por darme la oportunidad de participar del mismo. La idea de hoy es hablar un poquito de lo que es el plan sanitario, y ustedes se estarán preguntando por qué el gran ausente, por qué le puse el gran ausente en el título. La verdad, esto me surge porque cada vez que tomo un campo nuevo, lo primero que me pide el productor me llego es un plan sanitario. ¿No tenés un plan sanitario? Yo digo, ¿y ustedes no tienen? No, la verdad es que no tenemos, no, usamos uno viejo que ni siquiera sabemos bien de dónde salió, que lo tenían archivado, colgado en el escritorio, un plan sanitario que estaba ahí, pero que no lo usaban. Después también me pasa muchas veces que veo gente que lo considera como un formulismo a cumplir, algo que hay que tener colgado en el escritorio. O sea, tienen su plan sanitario ahí colgadito, muy prolijo, pero una vez que lo tienen después no lo cumplen o no lo hacen. Pero sí es necesario tenerlo colgado. Me maravilla, me pasó esta semana que un cliente súper responsable con quien hablamos los temas y que tiene plan sanitario y que me lo volvieron a pedir y que lo actualizamos y que las cosas funcionan, que nada, se olvidaron de dar la vacuna preservicio, quedó colgada en las vaquillonas. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero en junio hay conversaciones en el WhatsApp de la marca específica de lo que habíamos dicho y sin embargo se olvidan. He tenido campos donde
se han olvidado de vacunar brucelosis, gente que se olvidó de dar la vacuna de diarrea prenatal, la diarrea neonatal que se da preparto, o sea, es muy común esto, es curioso, ¿no? Y después tengo otros tipos de campos, generalmente empresas grandes, muy organizadas, muy esquemáticas, que lo tienen, aplican los productos y cumplen con el plan que está estipulado en la empresa y que es aplicar las cosas, pero el único objetivo es cumplir lo que está escrito. Y no miran la calidad de lo que usan ni muchas veces tiene sentido. Lo que se busca es provocar el máximo ahorro posible en eso, en la aplicación del plan sanitario y cumplir con algo que está escrito en un papel. Entonces, todo este tipo de situaciones con las que me encuentro a diario me motivaron a hablar un poco del plan sanitario. Así que lo primero que voy a hacer ahora es hablar de 5 o 6 conceptos aislados, incluso parece que no tuviese aislación, y que después en la charla los vamos a ir uniendo para lograr que todo tenga sentido. Entonces, nosotros cuando miramos los objetivos de un productor en cría, es que se premien la mayor cantidad de vacas posibles y por supuesto, destetar la mayor cantidad de terneros lo más pesados posibles. En invernada, que los animales engorden lo máximo que les permita su capacidad genética. Digamos, todo esto sin sanidad, que es una de los pilares, de las bases de la pirámide de la producción, no se podría lograr. Y por supuesto, un objetivo de un productor en cuanto a lo sanitario son que los animales no se enfermen y por supuesto que no se mueran, ¿no? Es lo mínimo que debería ocurrir. Quisiera hablar de algunos conceptos de enfermedad. Clásicamente la visión que tiene el productor de la enfermedad es que la enfermedad como un accidente, como algo que le tocó. Dice, se me enfermaron los animales. Es como, me cayó un rayo, como si fuese así mala suerte o un accidente, literalmente, ¿no? Y cuando les ocurre la enfermedad tratan de buscar una relación, una causa directa con algo. Me pasó esto por tal cosa, me pasó esto por tal otra cosa, y de dar una explicación simplista a la enfermedad. Y ahora vamos a ver un poquito que no es así. Muchas veces cuando uno habla de enfermedades en nuestro país no hay registro, no hay información, cuántos se enferman, cuántos se mueren, de qué se enferman. Cuando uno agarra campos o zonas, se da cuenta que no hay mucha información. Todos tenemos pequeños datos aislados que vamos tomando de distintos lugares. Y la prevención que hace el productor es básicamente vacunar cuando es que vacuna, que esto también lo vamos a ver, y tomar medidas puntuales frente a la aparición de la enfermedad o de la muerte, ¿sí? Hoy en día el concepto de enfermedad cambió bastante. La visión actual que tenemos los veterinarios o muchos de nosotros es que la enfermedad se le reconoce una causa multifactorial en la mayoría de las enfermedades. Digamos, no es que hice esto y se me enfermó, que hay una relación directa. Muchas veces las enfermedades uno no las puede explicar por una causalidad directa, sino que hay una serie de pequeñas cosas, de factores que influyen de distintos lados y que generan o determinan la aparición de la enfermedad. La otra cosa que cambió es que nosotros no buscamos más tratar al animal enfermo. Lo que tratamos de hacer es de prevenir las enfermedades. Cambió mucho el concepto de la medicina veterinaria en ese aspecto. La otra cosa que cambió es que redefinimos a la enfermedad como algo más amplio que un paciente, que un enfermo, donde hoy en día la enfermedad se incorpora a todo lo subclínico, que vendría a ser todo aquello que limite la performance del animal o del rodeo. Eso hoy se considera una enfermedad. Y la otra cosa importantísima es la implicancia en el tiempo de las enfermedades. Digamos, porque el animal que se me enferma hoy, probablemente su producción queda afectada por un tiempo muy largo, y estamos viendo hoy en día muchísimas cuestiones de manejo o de enfermedades que provocan afectaciones a lo largo de todo el resto de la vida del animal, inclusive del rendimiento de la media res. Entonces,
me parece que tenemos que plantarnos frente a la sanidad y a la enfermedad desde otra forma, tener una mirada un poco distinta. Una transparencia que muestro siempre en mis charlas y que insisto mucho con esto, es una frase que parece loco, pero digo, la enfermedad que menos daña es aquella que no se sufrió. Yo, al principio de mi carrera, hacía muchísimas necropsias, veía montones de animales muertos y hacía un montón de trabajo en ese tema. Y la verdad que hoy muy poco, digamos, en general cuando me tocan ese tipo de casos es en campos en los que no trabajo, porque lo que yo estoy buscando es que la prevención sea la base de la sanidad. Yo estoy buscando ir a los campos realmente a dar una vuelta, a pasear por el campo, discutiendo el sistema de producción y discutiendo los ajustes que precisa el plan sanitario para que todo siga rodando sin ruido, sin que se note, sin que se vea señal de que vamos caminando para adelante. Eso es lo realmente importante y muchísimo más rentable. ¿Por qué además? Porque las pérdidas por enfermedad no se compensan. Esto hay millones de ejemplos, lo demostró en otro caso, los terneros que tenían una parasitosis de jóvenes producían, en la res al gancho tenían un 1% menos de rinde, además de un montón de alteraciones en la distribución de la grasa, además del tiempo más que tardaban en llegar. O sea, las pérdidas por enfermedad son pérdidas, quedaron ahí y van a tardar, el animal en llegar al mismo peso o al mismo lugar va a tardar mucho más tiempo. Por eso las definimos como pérdidas. Otra cosa muy importante es la velocidad de reacción frente a la aparición de una enfermedad. Yo he visto a lo largo de estos años que la gente dice, bueno, no, tengo un enfermo, se murió un bicho, bueno, cuando venga, se muere el próximo, lo abrimos, vemos. Y yo he llegado a ir a campos donde cuando me llaman hay 25 muertos, 30 muertos, y uno pregunta, ¿y cómo es que llegamos a este número y nadie avisó, nadie, digamos, me preocupa? Y eso se ve mucho, se ve muy común, es como que el productor no está acostumbrado a responder al animal enfermo. Otra vez, tiene miedo al gasto. Mil veces me han hecho la cuenta de, bueno, pero es más cara la necropsia que... No sé si es más cara, no tengo ni idea, pero vos no sabés dónde termina esto, no sabés dónde vamos a ir a parar. Entonces, hay que reaccionar. Tengo animales enfermos, se me puede enfermar el rodeo, no, necesito saber qué es lo que está pasando, necesito ocuparme de eso. Y la otra cosa es la calidad de los diagnósticos. De esto hemos... Nada, hay para hablar un montón. Yo me baso en la imagen del veterinario que desde el auto sin bajarse mira por la ventanilla y dice enterotoxemia. Y bueno, nada, de eso hay que tratar de confirmar los diagnósticos, hay que tratar de tener diagnósticos ciertos de las enfermedades y esa es la forma de ocuparse de la misma, ¿sí? Dicho todas estas cosas, ¿qué sería lo lógico? Que el productor quiera aplicar las mejores vacunas posibles contra las enfermedades que pueden causar la muerte, como el carbúnculo, o enfermedades muy graves como las clostridiales, que también causan la muerte, o las enfermedades virales, o las enfermedades reproductivas en los animales. También sería lógico que vacunen en tiempo y forma contra las enfermedades venéreas y abortivas para evitar tener una enfermedad venérea en un rodeo de cría, una enfermedad que se transmite mediante el acto sexual en rodeo de cría. Suena como loco, pero sin embargo no se vacuna. Y contra las enfermedades abortivas para evitar tener abortos. Y también sería interesantísimo, o el productor debería querer hacer una revisación exhaustiva de sus toros para no tener enfermedades venéreas. Esto sería lo que uno, bueno, hablamos de lo que hablamos, oye eso y dice, claro, entonces este sería el panorama ideal o lo que habría que hacer. Y sin embargo, no se vacuna. Carbúnculo en el país se vacuna aproximadamente el 61% de las cabezas, podemos variar un poco dependiendo qué tomemos, como la categoría que a partir de la cual se vacuna o no, no importa, la cobertura vacunal es del orden del 60%, en clostridiales también. Y ojo, remarco esto, carbúnculo es una de las vacunas más baratas que existe, súper efectiva y de una enfermedad altamente mortal. Entonces, no entiendo que alguien no vacune, alguien que es dueño de unas vacas no vacune carbúnculo. No, la verdad que no entiendo. Y si vamos a
a lo que son enfermedades de la producción. Contra enfermedades reproductivas se vacuna el 27% del rodeo, diarrea neonatal el 22% del rodeo. O sea, da la sensación de que a nadie le preocupa que se enfermen sus animales. Después de las maniobras veterinarias que tienen que ver con la sanidad de la producción, en tanto, número más, número menos, va cambiando, se toca aproximadamente el 60% de las vacas, este es un número que anda dando vuelta hace muchos años, y la revisación de toros, hay datos del 30 y del 40% de los toros. Ahora hay provincias que han puesto la revisación de los toros obligatoria, con lo que han logrado coberturas muy importantes, como el caso de La Pampa, que la verdad tiene una cobertura excelente en revisación de toros. Pero no se hacen las cosas, eso es lo increíble. Lo lógico sería, si soy dueño de animales, querer hacerlas y empezar a pensar en la sanidad como una inversión. La sanidad es una inversión, no es un gasto, no es plata que yo saco del bolsillo y gasté y desapareció. Es plata que estoy invirtiendo en la productividad de mi rodeo. Nosotros deberíamos comprar productos por objetivos sanitarios. ¿Cuál es mi objetivo en esta enfermedad? ¿Cuál es mi objetivo en mi rodeo? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi meta productiva y sanitaria? ¿Y con qué productos la voy a lograr cumplir o voy a lograr hacer eso? Siempre deberíamos tener asesoramiento veterinario y siempre deberíamos querer elegir lo de calidad superior. No entiendo que alguien quiera elegir algo que uno le dice, no, y a mí la verdad que esto me parece que no es tan bueno como esto. Pero funciona, más o menos, te dicen. Y si más o menos funciona, no lo sé. Muchas veces hay muchas cosas que no están medidas, pero hay otras que sí, y muchos sabemos lo que funciona. Esto no quiere decir comprar exclusivamente lo más caro, ¿eh? Lo de calidad superior, quiere decir. Hay que conocer los productos, hay que saber qué tiene dentro de los frascos. Por supuesto hay que hacer las cuentas de relación, costo-beneficio. Yo hablo siempre del ejemplo del cobre, que la gente me dice, pero fíjate que este otro cobre vale la mitad. Yo digo, vale la mitad. La diferencia son 10 gramos de carne por día. No, la diferencia son 200 gramos de carne en un producto que aplicás cada 60 o 90 días. Digamos, con una mínima diferencia de producción que tenga, porque el otro producto es mejor, tiene más cobre, te da más persistencia, o N, vos lo cubrís. Entonces, dejemos de mirar la factura y hagamos las cuentas un poquito más objetivamente en el tema del plan sanitario. Me parece que eso es muy importante. En las vacunas contra la mortandad hay gente que no quiere vacunar carbúnculo, y yo digo, pero se te muere un animal y pagás la vacunación de 1000 animales durante 10 años, o sea, las esporas viven 100 años en el suelo, o sea, podés tener carbúnculo, no, la verdad que no, nada, me parece que hay que hacer un montón de cuentas y hay que tener un montón de los argumentos bien claros para decidir qué usar. Un ejemplo bestial hoy en día es el caso de los parásitos y las lactonas macrocíclicas. 93% de los campos de la provincia de Buenos Aires tienen resistencia a las lactonas. Y sin embargo está lleno de productores que van y compran lactonas y las aplican sin saber si tienen resistencia o no tienen resistencia, y sin haber hecho un análisis, sin medirlo. Entonces, eso es un gasto, eso es tirar la plata, es el no pensar y el no saber lo que uno está haciendo. Ahí sí probablemente estén tirando la plata, porque eso no es invertir en sanidad, eso es comprar a ciegas lo que a uno le parece. Pero lo que yo quiero decir con el plan sanitario es que el plan sanitario tiene que tener ciertas propiedades, tiene que ser personalizado para cada campo, tiene que estar armado en función de ese campo, tiene que ser completo, tiene que tener todo lo que haga a la sanidad y a la medicina productiva del rodeo, tiene que ser entendible y concretamente. Yo había hecho el primer plan sanitario que les mostré y en muchos campos no lo entendían, no era claro o no les resultaba amable verlo. Entonces armamos el segundo diseño para que les resulte un poco más claro. Y además después le agregamos un texto explicativo de un montón de situaciones, porque me doy cuenta que lo que para mí es clarísimo y entendible, muchas veces para quien tiene que interpretarlo no. Entonces una obligación de los que hacemos los planes sanitarios es transformar a los mismos en entendibles.
tengo que especificar aquellas cosas que uno quiere que sean sí o sí, y por eso ustedes habrán visto alguna marca ahí, que yo digo, para este tema quiero esto, porque para mí es una opinión personal, no hay quien lo reemplace, o como para esta otra cosa quiero esta otra marca de otro laboratorio, y nada, hay que especificar esas cosas y no dejarlas liberadas al azar. El plan sanitario tiene que estar armado con bases y fundamentos técnicos. Esta enfermedad se comporta de esta forma y yo por eso lo hago así y aplico la vacuna en este momento. Qué sé yo, he visto planes sanitarios donde las vacunas se aplican en momentos en los que no van a tener ningún impacto en la producción. Y digo, ¿y esto acá quién lo puso? Nada, estaba, lo heredaron, venía de uso, no lo armó un veterinario, quedó, no lo sé, es importante que todos los planes sanitarios tengan un fundamento técnico de por qué las cosas están hechas. Tienen que estar armados además en función del manejo del campo. Quien arma el plan sanitario tiene que saber cómo funciona el campo, cómo es el personal, cómo son los movimientos, para saber que ese plan sanitario además tenga una lógica y una factibilidad de ser realizado. Tiene que estar económicamente justificado. Yo no puedo gastar en sanidad muchísimo más de lo que eso me va a devolver, porque si no, no tiene sentido. Y además tiene que ser realizable. A mí me pasó hay algunas enfermedades en las que estamos trabajando, en algunas zonas que la carencia de cobre es bestial. Estamos haciendo algunos ensayos donde estamos viendo que el cobre convendría darlo una vez por mes. Y la verdad que hasta ahora en los campos donde hicimos los ensayos y lo planteamos, me han dicho, no puedo mover toda la hacienda de vuelta, no puedo hacer esto no es realizable, y lo estamos discutiendo, la relación costo-beneficio, porque implicaría un montón de cambios, pero bueno, nada, tiene que ser realizable, y si no, tiene que ser analizable el cómo se puede realizar. Con respecto a esto, a la sanidad, el agro argentino está lleno de mitos y algunos muy arraigados. Por ejemplo, no se pueden dar dos vacunas juntas. Esto, la verdad que es un mito. Hoy en día sabemos que sí, que se pueden dar vacunas juntas. Otro mito es que las vacunas protegen al 100% de los animales, y mucha gente cree que en el momento en que se dan, que di la vacuna y el animal quedó protegido. Esto nos ha pasado en Mancha, una mortandad, la gente vacuna de Mancha y dice, listo, ya está, no está. Hasta dentro de tantos días no vas a tener protección, y por supuesto ninguna vacuna protege el 100% absoluto. Hay vacunas que consideramos muy buenas, que tienen cobertura del orden del 80%, y mucha gente no lo sabe. Así que bueno, eso vamos a hablar un poquito más. La vacuna Campylobacter de los toros, de esto voy a hablar específicamente después. Hay mucho mito con esto. Hay otro mito que dice que el cobre se le da a la vaca adulta en el momento del tacto, y la verdad que no, el cobre se da en las zonas carentes, preparto y preservicio, los dos cobres más importantes. Hay gente que en campos donde no se daba el cobre preservicio, y sin embargo se daba un cobre en el momento del tacto, que la vaca no lo requiere o no necesitaría tanto como en el momento antes del servicio. Entonces, nada, son mitos, son cosas, costumbres que están arraigadas. Otra cosa que se dice mucho es que el sistema inmune del recién nacido es inmaduro y que no genera defensas hasta los 3 o 4 meses de vida. La verdad que esto es un mito, ya se sabe que no es así, que el sistema inmune del animal recién nacido reacciona y genera defensas. Hay otro tema con los anticuerpos maternales, pero de eso vamos a charlar después. Y después, bueno, otro mito es que las vacas adultas mueren de enterotoxemia. No, las vacas adultas en Argentina no mueren de enterotoxemia, no hay diagnósticos de enterotoxemia. La verdad que es un mito, algo que contra lo que me interesa dar mi opinión por lo menos. Otro mito es que las vacas adultas se deben desparasitar una vez por año. No, las vacas adultas no se deben desparasitar una vez por año contra parásitos gastrointestinales. La verdad que no es una desparasitada que se haga de rutina, se da en situaciones especiales o a cantidades de animales específicas. Este es un ejemplo muy clásico. Fíjense, la edad a sufrir diarrea neonatal en los terneros es hasta los 21 días. Entonces, yo con ninguna vacuna voy a lograr proteger mis terneros
a los 21 días o antes de los 21 días, ni siquiera aunque se las dé al momento del nacimiento. Entonces, este es un caso típico en el que nosotros usamos la inmunidad pasiva para proteger a los terneros. Nosotros le damos vacunas a las madres en el último mes de gestación, que esas madres pasan esos anticuerpos a la glándula mamaria, y esos anticuerpos, especialmente los que le dimos la vacuna, van a estar en la glándula mamaria, van a pasar al ternero por el calostro y lo van a proteger en los primeros días de estas enfermedades. Y este es un caso específico de algo que me interesa mostrar que hay que tener en cuenta el plan sanitario. La única forma que tenemos de proteger contra la diarrea neonatal es vacunando a las madres. Sin embargo, acuérdense, se vacuna solo el 22% de las vacas que van a parir. Es como muy loco esto. Esto es otra cosa importante, la respuesta inmune. Algo que era muy característico en Argentina era empezar a vacunar cuando en el momento del destete. Entonces dábamos la primera dosis acá, que es la respuesta primaria de enfermedad respiratoria, que no protegía. Supónganse que damos la segunda dosis a los 15 días, que es temprano, idealmente sea a los 20, y nosotros tenemos la respuesta secundaria, que es la protectiva, en este tiempo. Pero fíjense que el estrés que se produce en el momento del destete y dura 21 días, ya ocurrió. Entonces, en estos primeros 21 días es donde yo tengo la mayor probabilidad de que se me enfermen mis animales de enfermedades respiratorias, y resulta que yo pasé todo este periodo sin protección porque empecé a vacunar en el momento del destete. Entonces, hoy lo que estamos haciendo, conociendo esta información, es empezando a vacunar al pie de la madre, antes del destete, las dos dosis, la respuesta primaria, la primovacunación, lo que llamamos la primovacunación, y la segunda dosis para generar la respuesta secundaria, y llegar al momento del destete o del estrés en el pico de la inmunidad. Y entonces pasamos toda la época de riesgo con los animales bien protegidos. Esta es una modificación importante basada en el conocimiento del funcionamiento de las vacunas. Antes era como que nada se vacunaba al pie de la madre porque el problema empezaba en el momento del destete. Otro ejemplo importante, no tanto sanitario sino productivo, mucha gente da el cobre a la vaca en el preparto, que es el momento importante, también preservicio. Mucha gente da cobre a los animales en engorde, en las recrías o en las invernadas. Ahora, casi nadie da cobre en un terreno al pie, y es muy loco porque estamos en un campo carente de cobre, se le da cobre a la madre, se le da cobre a los animales más grandes, el cobre no pasa por leche, y el ternerito, el pasto que come tampoco le alcanza porque es una zona carente de cobre. ¿Por qué pensamos que no va a tener carencia de cobre? O sea, nosotros lo hemos medido, hemos dado, hemos visto diferencias de engorde importantísimas. La verdad que en zonas carentes de cobre nosotros damos cobre en terrenos al pie. Hipomagnesemia, esto es bárbaro porque no está puesta en ningún plan sanitario. Sin embargo, la principal causa de muerte en bovinos adultos en pampa húmeda. No hay una receta, no hay un producto mágico, no hay una solución. La situación es variable en cada campo, pero lo que sí sabemos es que suplementando magnesio se sobrelleva bien o bastante bien. Entonces hay que hacer un análisis económico, hay que decidir en qué momento se empieza a dar, cuánto se empieza a dar, cómo se va a dar y cómo se va a manejar. Pero es loco que no tengamos incluida en los planes sanitarios a la principal causa de muerte en la pampa húmeda. Porque además cuando se produce la falla, cuando se produce la hipomagnesemia, hay desastres muchas veces. Y después hay cosas que no podemos fijar en un plan sanitario. A mí la gente me dice, marcame cuándo desparasito. ¿Qué sé yo cuándo vas a desparasitar? No sé, yo no te puedo decir en la parasitosis externa, vamos a curar piojo la primera quincena de junio. ¿Qué sé yo cuándo vamos a tener piojo? Cuando empecemos a ver que hay piojo, monitoreemos, hagamos raspajes, controlemos, lo mismo si tenemos sarna. A ver, si tenemos sarna, te pedía ir a un plan de erradicación, pero si supuestamente ya no tengo sarna y sin embargo aparece, yo no puedo fijar en qué momento va a aparecer la sarna. Lo mismo con la gastroenteritis verminosa, la parasitosis interna, hay que hacer monitoreo, hay que hacer HPG todos los meses. Yo no puedo saber de antemano cuándo hay que desparasitar, no puede estar jamás fijado en un plan sanitario la fecha desparasitada, fuera de la del destete y la de la autostasia inhibida, que son las únicas dos fijas.
Lo mismo fasciola hepática, en cada zona varía con el climatograma, con la lluvia, con el tipo de suelo, con el manejo. Entonces, no puedo decir yo, fasciola hepática, vamos a hacer esto. Son cosas que no podemos fijar. Otro detalle no menor, para mí importantísimo y básico en un plan sanitario, es el tema del personal de campo, porque yo puedo tener el mejor plan sanitario del mundo con los mejores productos del mundo, pero si no tengo quien lo lleve a cabo, no tengo quien lo pueda realizar y que esto se haga bien, no va a funcionar. Entonces tengo que hacerle capacitación a la gente, que no es solo capacitación técnica, tengo que buscar que entiendan por qué pedimos las cosas, tienen que trabajar en equipo, tienen que saber el porqué de las cosas, tienen que sentir pertenencia al sistema de producción para poder hacer las cosas bien y con compromiso. Tengo que tener reuniones con ella, con ellos, planteándole los objetivos, las metas, tengo que compartir los resultados y tengo que mostrarles la información que obtengo de los datos que les pido que junten. No hay nada peor que pedirle a la gente que junte un dato y que ellos no sepan para qué es o qué información se va a sacar de ahí, porque entonces no lo van a juntar con el mismo compromiso. Hay que tratar de formar equipos de trabajo, con todo lo que implica un equipo de verdad, ¿sí? Y ojo, para mí esto de la capacitación y de la formación del equipo también se debe considerar una inversión, no un gasto. Hay que dejar de mirar estas cosas como la plata que me cuesta, no porque se me van igual, no, los buenos no se van y si alguno se va, volverán y si uno forma un equipo, el equipo después va absorbiendo a la gente nueva. Yo creo que es una inversión, una de las mejores inversiones que uno puede hacer en sanidad en su campo. Y después, por supuesto, los planes sanitarios tenemos que monitorearlos y controlarlos. Tenemos que definir un responsable del mismo, quién va a ser responsable de llevarlo a cabo. Tenemos que generar un mecanismo de reaseguro del control, porque la verdad es que los planes sanitarios muchas veces no se cumplen. Yo creo que hay un rol del veterinario en el monitoreo que tenemos que pensar en de qué forma vamos a monitorear esto los veterinarios y ayudar a los productores, porque yo veo que en la vida real muchas veces no se cumple, entonces, nada, hay que hacerlo. Y pensando en el futuro, nada, estamos pensando en generar alguna forma de monitoreo virtual, algo que permita al veterinario ayudar a monitorear y al mismo productor ayudar a evitar los olvidos que ocurren en los planes sanitarios. Así que bueno, nada, les quería agradecer muchísimo a todos por su tiempo y por haberme oído. Espero que les haya sido útil. Espero hayan disfrutado la presentación del doctor Miguel Mejías. Nuevamente acá estoy para moderar y leer algunas preguntas que nos han llegado al chat para que él nos la responda y aplique su conocimiento aplicado con criterio, como estuvimos hablando hace un ratito. Les recuerdo que este taller se llama Plan Sanitario El Gran Ausente. Quiero agradecer personalmente y en nombre de APRESID, y en mi persona en nombre de APRESID, al doctor Miguel Mejía por toda la presentación que ya hizo a través de la charla y por el tiempo que le va a dedicar a responder estas preguntas que nos acaban de llegar. Así que Miguel, ahora que estamos frente al auditorio, voy a comenzar con una de las preguntas. La pregunta dice: ¿cuánto es el tiempo que demanda ordenar un establecimiento cuyo plan sanitario no es eficiente? Buenas tardes. Bueno, qué pregunta difícil y voy a usar la respuesta que usamos siempre los que trabajamos en ciencias biológicas, ¿no? Depende. Por supuesto, como todo, depende primero de dónde esté el establecimiento, de qué zona, de qué enfermedades estemos hablando que tienen. Digamos, si es un campo que no tiene ningún problema y el plan sanitario está desorganizado, se organiza en el momento. Digamos, uno arma un plan sanitario correcto, lo empieza a aplicar y en el curso de un año está todo armado y funcionando. Ahora, me imagino que si es un campo que tiene algún problema, imaginémonos un campo con venerias en el monte en Formosa. Y bueno, nos va a llevar un tiempo lograr sacar los animales, lograr trabajar la enfermedad,
va a tener sus complicaciones. Lo mismo que si tenemos un campo en el que tenemos una zona de lucha de garrapata y tenemos un desastre de garrapata, hasta que nos ordenemos con la garrapata, con las enfermedades transmitidas por garrapatas, nos va a llevar un tiempo. Entonces, es muy variable, depende además de la estructura del campo, o sea, no hay una respuesta. Yo en plan sanitario, casualmente, hace 15 días tomamos un campo nuevo que venía todo más o menos bien y nada, pusimos el plan sanitario nuevo, se empezó a cumplir, cubrimos aquellas áreas que creíamos que habían estado flojas, las actualizamos y todo va marchando sobre ruedas, es como que fue inmediato. No puedo hablar de tiempo, va a depender muchísimo de cada situación y de cada enfermedad. Con respecto a esta, una otra pregunta es ¿cómo ves la actitud del productor ganadero en el cumplimiento del plan sanitario? Bueno, a mí me pasa que los productores tienden, no sé bien por qué, a no cumplir los planes sanitarios. A ver, dos cosas. Digamos, primero separemos el mundo entre los que no lo tienen o no lo hacen, como los datos que mostrábamos de las vacunas. En el mejor de los casos se vacuna el 60% del rodeo contra enfermedades que son mortales, y contra enfermedades que no son mortales se vacuna el 20 y pico % del rodeo. Entonces eso ya solo contesta dónde estamos parados. Hay un montón de gente que tiene su hacienda y que no la vacuna, no sé por qué, digamos, porque uno lo que más querría es que su hacienda esté protegida de las enfermedades. Y después, dentro del mundo de los que sí tienen plan sanitario, es curioso, pero Bueno, ahí se nos fue la imagen y el sonido. Estas son cuestiones que... las vacunas reproductivas pre-servicio, hay campos que no las están aplicando porque se olvidaron, no llegaron. Y yo digo, pero estaba escrito, pero está en el plan sanitario, está colgado en el escritorio y sin embargo no ocurre. Hay como un relajamiento de ese tipo de cosas. No tenemos la costumbre de ser estrictos con eso. Siendo, como hablamos hace un rato, que es una frase que la tomo, el negocio de la cría es la reproducción. Por ejemplo, en el rodeo de cría. ¿Cómo no Bueno, cuidar el negocio? es lo que te decía, el negocio de la cría es la reproducción y sin embargo el 30% de los toros que entran al servicio son revisados para enfermedades venéreas. Entonces, tener enfermedades venéreas en un negocio que está definido como reproductivo es como muy loco. Y sin embargo, no revisan los toros. Entonces, no sé si es falta de educación, bueno, depende, ahí hay todo un estrato de productores para analizarlo, ¿no? Yo creo que hace falta mucha más extensión. Ajá. Bueno, al respecto de esto, según tu criterio, ¿cuál crees que es el actor que debiera realizar y tiene la responsabilidad de capacitar a los productores para corregir falencias que le permitan eficientizar su rodeo? Es una pregunta difícil. Durante muchos años te hubiese contestado que tenía que ser INTA, responsable de la extensión, porque hay muchos INTAs en muchas zonas, y creo que la gente de INTA hace todo lo que puede. Hoy te diría que como creo que hay que llegarle sobre todo al pequeño productor, que es aquel productor que no va a ir a buscar la capacitación y que no va a ir a las charlas. Hay un montón de temas sociales y culturales, desde que le da vergüenza, de que le da vergüenza reconocer que no sabe, hasta que no se siente cómodo a veces en los ambientes más académicos. Entonces yo creo que hoy debería ser el Estado, no digo el Estado nacional, pero los estados locales, municipales, a través de campañas, llevando la información a los lugares donde va el pequeño productor. El pequeño productor va a ir siempre a sacar una guía, va a ir siempre a pagar un impuesto, entonces en las municipalidades deberíamos tener a nivel local folletería y técnicos
disponibles para hablar, lo mismo que a las veterinarias, es otro lugar a los que van siempre. Entonces no debería ser que él va a una veterinaria a un comercio, sino que debería ser que va a la veterinaria, además de aprovisionarse, a recibir capacitación e información desde el Estado, desde quien sea. Si él a cada lugar que encuentra un cartel que diga que si no revisa los toros va a producir la mitad de terneros, algún día va a preguntar, che, ¿por qué? ¿Cómo es esto? Claro. Entonces, hay países donde se hace así, las campañas te agotan con el mensaje hasta que terminan llamando la atención, y yo creo que es parte de lo que deberíamos hacer. Tenemos los últimos 5 minutos. Te voy a hacer una última pregunta y después te voy a dejar los últimos 2-3 minutos para que hagas el cierre que creas necesario, Miguel. Teniendo en cuenta lo que estamos, la elijo por esto. ¿Qué importancia, preguntan, tiene la sanidad para abrirnos puertas a mercados diferenciados? Bueno, creo que tiene mucha importancia, porque en la medida que podamos mostrar que tenemos, vamos a poder acceder a más mercados. Eso desde ya es vital, y tenemos casos emblemáticos como Vaca Loca, que Argentina es libre de vaca loca, y eso nos pone en una posición mundial muy interesante. Por otro lado, no nos olvidemos nunca que los otros países a veces usan los temas sanitarios como barreras pararancelarias para limitar competencias. Entonces, también es verdad que vos te liberás de una enfermedad y te agregan otra y nos las pasamos peleando contra eso. Ahora, lo más interesante de esta pregunta es que yo digo, lo primero que deberíamos nosotros, cada uno en su campo, a nivel local, debería decir, yo quiero que mis vacas sean sanas porque quiero que sean sanas, porque las enfermedades de alguna forma afectan la reproducción. Entonces, no necesitaríamos, si pensásemos en eso, no necesitaríamos pensar en las barreras pararancelarias, sino deberíamos pensar en el rodeo. O sea, a nivel productor, creo que doy vuelta a la pregunta, ¿es tu rodeo sano? ¿Por qué? ¿Porque querés vender afuera? ¿O es sano porque querés tener tus vacas sanas y maximizar tu producción desde lo sanitario? Entonces, me parece que estamos acostumbrados a pensar, y hoy yo oigo gente que tiene discusiones como esta, ¿no? No, porque las barreras, y esa gente después no quiere hacer tuberculina en su rodeo, porque dice que es caro. Y ojo, una vaca tuberculosa produce un 18% menos en forma subclínica que una vaca sana. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Me parece que a veces nos quedamos en el gran discurso y no damos el pasito chico que hay que dar en casa. Miguel, yo te agradezco enormemente tu participación en este congreso número 28 de APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Tienes los últimos segundos, 30 segundos, para hacer tu despedida. Bueno, yo lo primero agradecerle a Presid que me haya invitado. Es un honor realmente poder comunicar en un congreso de este nivel y jerarquía. Le quiero hacer extensivo esto a Charlie van der Straten, que es quien me invita, que es un gran amigo. Y bueno, y a todos los que han estado presentes hoy, agradecerles su tiempo, y nada, les mando muchos saludos a todos. Un placer haberte conocido y haber compartido con vos y con toda la audiencia. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes.